Durante siglos su presencia en nuestra historia, folclore, tradiciones y mestizaje no se contó. No fue sino hasta mediados del siglo XX que el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán documentó los aportes de los afrodescendientes en nuestro país. Por ello, hoy al hablar de la tercera raíz, integramos y reconocemos el origen africano con el que se enriqueció nuestra historia como nación multirracial que tenemos. Así es, Javier, y precisamente para hablar de nuestra tercera raíz, platicaremos con expertos en el tema. Una de ellas es Susana Harp, quien es artista y también senadora de la República, así como con Vanessa Georgina Santiago López, especialista en los afrodescendientes del Colegio de México, Javier. Óscar Helguera va a dar cuenta de la presencia de la música, de la cultura afromestiza en nuestro país, y César Meléndez nos va a acercar a Mulato Teatro. Así es, Javier, y también en México en 100 Objetos tendremos con nuestra compañera Norma Guzmán la historia detrás de la marimba. Nos encontramos en el Museo Nacional de las Intervenciones y les invitamos, estamos listos. Acompáñenos con la X en la frente. El sábado 27 de marzo de 2016, Susana Harp, en pleno concierto en el Teatro de la Ciudad, hizo una pausa para anunciar que suspendía sus interpretaciones sin dar explicación alguna. Agentes de seguridad pidieron desalojar el inmueble. Ambulancias y patrullas quedaron a la expectativa por cualquier emergencia. El falso atentado de bomba tuvo un motivo: suspender un concierto con música afromestiza que Harp había investigado y rescatado en varias comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Así nació Fandangos de Ébano. Ese concierto dio cuenta de la riqueza musical afromestiza, pero también del profundo racismo que persiste en la sociedad mexicana. Despojada de todo, la población afro, trasterrada a América, 12 millones de personas según algunos, luchó por mantener su identidad y solo el canto y la danza les permitieron mantener su memoria común que les dio identidad y cohesión social. Dan cuenta de ello el chuchumbé, la mojiganga, la juana, el congo. Música y danza condenada por sus figuras y movimientos provocativos. De allí surgió el jarabe, las peteneras, los fandangos o bureos, como nos lo hizo ver el veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán, a quien debemos el primer registro técnico de las expresiones poéticas y musicales de los afrodescendientes mexicanos. La población negra en México, un acercamiento a los afrodescendientes en el México colonial, es una publicación realizada por el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán en 1946. Este fue el primer acercamiento documentado que se realizara sobre la población afromestiza después de siglos de que este tema nunca se abordó en la historia. En este sentido, hay que reconocer que gracias a este trabajo, hoy sabemos que los africanos que llegarían a la entonces Nueva España terminarían por asentarse en lo que hoy conocemos como la Costa Chica del estado de Guerrero y parte también de las costas de Oaxaca, es decir, desde el sur de Acapulco hasta Huatulco. De esta manera tenemos que reconocer que los africanos primeros que llegaron a la entonces Nueva España provenían de Sudán, de Cabo Verde, de países como Sierra Leona y Costa de Marfil. Más tarde llegarían también otros masivamente provenientes del Congo, Angola y en una menor cantidad de Mozambique. Hay que decir que esta población fue la que influiría de forma significativa en las culturas regionales del país. Y finalmente llegaría una menor cuantía de población africana proveniente del Golfo de Guinea, esto a inicios del siglo XVIII. Susana Harp, uno de tus temas de interés profesional como senadora, como artista,
es la población afromestiza. Y has dado cuenta de muchas maneras de eso. ¿Por qué el interés? Porque me sorprendió encontrarme con una realidad que yo no conocía, Javier, a pesar de que desde muy jovencita, desde los 15, 16 años, empecé a adentrarme por mi propio interés en las comunidades indígenas de mi tierra, de Oaxaca, sorprenderme e indignarme de las condiciones en las que vivían las personas afromexicanas, bueno, afrodescendientes, en ese momento el término no estaba todavía acuñado. Para mí fue un gran impacto. Entonces, pues intenté visibilizarlo al principio desde la música y después, pues, por todo donde he andado en la vida, me parece que hay que seguir con ese tema siempre, porque visibilizar es el primer paso apenas. Y a pesar de esa realidad tan difícil, es una población que sí ha, digamos, su presencia ha marcado o tendido ondas expansivas por toda la sociedad mexicana a través de la música o de la comida, por ejemplo. Y de la política, o sea, nada política. más nuestro segundo presidente Claro. de México, ¿no? Vicente Guerrero era afromexicano, ¿no? Afrodescendiente. Ya podemos hablar Lo de blanqueamos México un poquito, porque ¿no? ya había, ¿no? Ya Claro. era México Ya era como México. nación, ¿no? Ya 1821 ya nosotros nos conformamos como nación, gracias a una mujer, la Güera Rodríguez, que tampoco se habla casi de ella, Claro. pero si Eso alguien es le cierto. diera lugar en la historia, ella fue una pieza absolutamente clave, ¿no? Para que se tejieran los momentos adecuados y se pudiera dar este enorme paso para nuestra tierra. Entonces, pues sí, ya podemos decir que es el primer presidente afromexicano, ¿no? Fue el segundo en nuestra historia. Entonces la aportación ha sido en todos los sentidos, en lo político, en lo social, en lo cultural, y en lo cultural, por ejemplo, en lo gastronómico, ¿no? ¿Cómo tratamos a estas comunidades actualmente? Me da la impresión que seguimos siendo muy racistas con ellos. Sí, México se está redefiniendo como país. Ahora ya es políticamente correcto decir indígenas y afromexicanos, ¿no? Estamos en 2023. Logramos el cambio en la Constitución, ahora que yo estoy en el Senado de la República, se logró desde el 2019. Fue la primera iniciativa de ley que presenté. Le pedí a Martí Batres que me acompañara y lo hicimos de manera conjunta. Él estaba como presidente de la mesa directiva. Y se logró hacer todo este movimiento en 11 meses, de que se fuera también a todas las cámaras, porque cuando es un cambio a la Constitución, pues también tienen que votar todas las cámaras de los estados, y logramos el reconocimiento constitucional. Entró en vigencia el 10 de agosto del 2019. Entonces ya desde ese momento ya es correctamente político cuando ya la gente dice indígenas y afromexicanos, ya es como parte de la frase, y qué bueno, porque empezamos a nombrarlos. Ahora el gran reto, Javier, es bajarlo a las políticas públicas, bajarlo a la cotidianidad y que no nada más se quede en la Constitución, sino en el día a día de la gente, que pueda llegar realmente esta equidad, ¿no? de derechos. Porque seguimos estando iguales pero separados, ¿no? Pues sí, todavía hay esta parte muy racista que tenemos y además no la aceptamos, ¿no? Entonces siempre es por debajo del agua, parece que somos muy abiertos y todo. Abiertos, y además que nos enorgullecemos mucho de nuestros orígenes, pero siempre son, digo, la patria nos dura que del 10 de septiembre al 17 que quitan las banderas. Es normal ver a la gente con huipiles como por ahí del 14, 15, 16 y después si te pones otro dices, bueno, ¿qué les pasó? ¿No? Entonces somos muy de época, ¿no? Para ser patriotas, y se nos olvida que todas estas culturas, tanto las indígenas como las afromexicanas, están ahí, llevan años, digo, pues siglos, todas las indígenas. Y las afros también, llevan 5 siglos aquí y insisto, no vinieron por voluntad propia, pero llevan 5 siglos aquí. No, pues aquí viven, es su casa finalmente. ¿Qué tendríamos que hacer, Susana?
¿Qué ¿Cómo tendríamos que bajar hacer? eso precisamente a la Pues sociedad? yo desde el Senado estamos trabajando la armonización de leyes. Cuando le haces un cambio a la Constitución luego tienes que bajar a las más de 300 leyes secundarias que hay para armonizarla con el cambio que le hiciste a la Carta Magna. Claro. Entonces ahorita el Senado de la República ya hace casi 2 años mandamos a la Cámara de Diputados que pedimos a nuestros compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados que ya dictaminen, que ya lo pasen al Pleno, porque están pendientes reforma a 49 leyes muy importantes. De entrada todo el tema, por ejemplo, de educación. Que eso ya ha habido cambios y agradecemos muchísimo los cambios que ha habido ya están apenas hasta hace unos meses están incluidos en los libros de texto. Durante toda la historia anterior no habían estado incluidos, o sea, a lo mucho había 2 rengloncitos y llegaron miles de esclavos a este continente. Punto final. Nunca se hablaba de cómo llegaron, en qué se convirtieron, cómo se integraron después a la sociedad. O sea, no se hablaba. Nada. Y menos hablar de Morelos o de Guerrero, Claro. como los grandes héroes afrodescendientes, ¿no? Porque todavía no existía México como país. En fin, era muy, muy invisibilizado todo el tema. Entonces, por ejemplo, todo el tema de migración, Javier. Es importantísimo que en las políticas públicas los servidores públicos tengan conciencia de que los afromexicanos están aquí y ahora, aquí están hoy, 2023. Por eso este libro Y que también. deambulan por todo el país y que viven por todo el país. Hay una diáspora, porque al haber logrado el cambio constitucional, también la primera política pública concreta fue que los hubiesen contado en el censo 2020. Y sabemos que hay una diáspora en todo el país, no hay un solo estado del país donde no hubiera gente que se autorreconociera como afrodescendiente, afromexicano o negro, que así fue redactada la pregunta, ¿no? Y es impresionante porque es más de 2.600.000 personas a nivel nacional se reconocieron y nos faltó una semana de censo porque llegó la pandemia. Wow. Así es que seguro este número hubiera crecido. Pero desde Baja California hasta Campeche, Yucatán y toda la península, ¿no? hay una diáspora. Y lugares concretos, así decir, poblaciones completas, pues es Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Coahuila. Son los 4 estados de la República donde puedes entrar a comunidades que completamente, o el 90%, son personas afrodescendientes. Y son diferentes culturas. No es lo mismo los mascogos de Coahuila que los que están en Costa Chica. Exacto, sí, son historias, llegaron por momentos diferentes, ¿no? Por oleadas diferentes o por razones diferentes, como la parte norte, que como dices tú, se abolió primero aquí la esclavitud, y entonces pasaba el fenómeno al revés. La gente afrodescendiente que vivía en Estados Unidos cruzaba la frontera hacia México para ser libres. ¿Y algo más que nos quieras compartir, Susana Harp? Pues que la migración continúa, querido Javier, y que como una sola raza que somos los seres humanos tendríamos que estarnos tendiendo la mano. Hoy sigue llegando gentes afrodescendientes de otros países por causas muy fuertes como es la migración forzada. Hay que tendernos la mano, todos somos seres humanos, todos somos lo mismo, todos somos un solo ser, tendríamos que vernos así. Sin duda alguna. Pues muchas gracias, Susana Harp, y seguimos aquí nosotros con la X en la frente. En este exconvento franciscano de Churubusco se inauguró en 1983 este Museo Nacional de las Intervenciones, y es que justo aquí se libró una batalla contra los entonces invasores norteamericanos en 1847. Y justamente en este espacio se cuenta la historia de estas intervenciones armadas de distintos países extranjeros a México durante los siglos XIX y XX. Hay una serie de piezas como cañones, fusiles y otras armas, así como uniformes, insignias y medallas militares. Y es que cabe recordar que entre los contingentes mexicanos que enfrentarían a los ejércitos invasores se contaban miles de hijos de afrodescendientes. Y desde aquí nos vamos al reportaje, en donde nuestro compañero Óscar Helguera nos cuenta de esta herencia de los sones y ritmos africanos en nuestra música mexicana. La influencia de la música africana en México existe desde el siglo XVI y hasta nuestros días. Aquí la muestra. Nuestros bailes, tradiciones y nuestra música son una exquisita mezcla de origen colonial.
Llegan primero como parte de los conquistadores, muchos de ellos eran parte de estas huestes, incluso hay uno que aparece en un códice o en varios códices acompañando a Hernán Cortés. Llegan de distintas partes de África, fundamentalmente de la región de Senegambia y de África Central, del Congo principalmente. Bueno, llegan alrededor de 250,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Y esta cantidad es muy significativa si pensamos que Estados Unidos llegaron 500,000. Así que no es de sorprenderse si notamos similitudes culturales. En México sí hay una conexión con la música. La danza hay que dejarlo. La música es muy importante, ¿no? La bamba, hay una danza que yo puedo bailar ahí. Porque hay un sonido, lo acelero, si llega en ese punto y puedo bailar. Entonces puedo usar esa música, la bamba, y bailar, hacer pasos de la danza que estoy hablando yo, que es mozambiqueña. Sí, de instrumentos, por ejemplo, hablando de instrumentos, hay un instrumento que tengo por aquí así. Ese instrumento se llama mbira o kalimba, lo hacen de forma tradicional. Pero aquí en México hay uno que es más grande, que se toca es como, no sé cómo se llama, pero es grande, es igualito, tiene teclas y toca con las... Piano de mano, se toca con los dedos. El tambor igual, el tambor, si hablamos del tambor, bueno, un tambor va cambiando de la forma como se hace porque nosotros queremos nuestro sonido. En México quieren su sonido. Bueno, patrón, ¿con qué nos arrancamos? Échenme al son de la marimba. Ay, sí, qué lindo. Al son de la marimba. Nosotros tenemos la marimba también en Mozambique, Zimbabue, Sudáfrica, tienen la marimba. Pero nosotros tenemos otro instrumento que es yo creo que es el abuelo de la marimba, se llama timbira. Es un instrumento prácticamente mozambiqueño. Entonces lo hace de la forma mozambiqueña, se trabaja con madera, pero con una fruta que se llama masala. Pero la marimba sí tenemos, lo llama varimba, por ejemplo, en el centro de Mozambique. Yanga, La Boquilla, El Ciruelo, Coajinicuilapa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán. La música y los instrumentos, la comida, las leyendas, la historia misma de este país, por mucho que nos sorprenda, se ha escrito también con influencia africana. Entre las primeras tareas que llegaron haciendo los pobladores afrodescendientes a la entonces Nueva España se encuentra el ser mayordomos en las estancias ganaderas españolas. Cientos más llegarían con sus patrones españoles como parte de las cuadrillas para el desembarco y traslado de mercancías en la zona de los puertos. Otros tantos a cargo de los encomenderos, que eran los que realizaban la recolección de impuestos, así como criados o sirvientes de los religiosos evangelizadores. Hay que decir que miles más llegaron en calidad de obreros y esclavos para desempeñarse en los ingenios azucareros, otros como arrieros o finalmente también pescadores en las zonas costeras. Ya desde 1570 se documentó la existencia de los llamados cimarrones, aquellos esclavos que huían de las zonas de trabajo para conseguir su libertad. Continuamos con la X en la frente, no se vaya, porque tendremos una entrevista con Vanessa Santiago López, especialista en los afrodescendientes del Colegio de México, y también en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta de la historia detrás de la marimba. Nos encontramos con Vanessa Santiago López, quien es una especialista en el tema de los afrodescendientes en México, del Colegio de México. Muchas gracias, Vanessa, por estos minutos. Hola, muy buenas tardes. Vanessa, cuéntanos, ya hemos de alguna manera documentado, nos hemos acercado a toda esta parte de la migración masiva de la población afrodescendiente a México en la época de la colonia, pero cuéntanos, hubo migraciones importantes, no solo masivamente hacia la costa chica de los estados de Guerrero y Oaxaca, sino también a otros estados por determinado tipo de actividades, ¿verdad? Así es. Pues recordemos que la trata negrera pues culmina prácticamente a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos que son 4 siglos de intenso
traslado, ¿no? De esta población. Ajá. Y por supuesto, no solamente se asentaron en las costas, o sea, ellos llegaron para suplir la mano de obra que había mermado mucho con las epidemias de los indígenas, ¿no? Entonces ellos llegaron pues a abastecer las haciendas, principalmente las haciendas azucareras, pero también las mineras, ¿no? En la región del Bajío. Y pues sí, toda esta región que conocemos ahora como la región cañera, que es Morelos, Puebla. Esto implica que se desarrollaran ciertas hostilidades de la comunidad indígena contra los pobladores africanos. Recordemos que, bueno, antes de que los primeros esclavos llegaran a América, ya había como un pasado con los conquistadores, ¿no? En África con los portugueses y con otros grupos. Entonces ya había como cierto entendimiento, ¿no? O sea, los esclavos que llegan a México, los primeros esclavos que llegan con los conquistadores ya hablaban español, ¿no? Ya habían asimilado en cierta manera la cultura de sus conquistadores, cosa que no sucedía con los indígenas, ¿no? Claro. Entonces, al principio, pues ellos van a ser como este brazo que los va a sostener, ¿no? Claro. Y eso generaba pues ciertas facultades que les daban los conquistadores a esos primeros capataces, esclavos y todo, para relacionarse con la población que apenas estaban conociendo, ¿no? Y cuéntanos nada más un dato, nos dabas una migración interesante que también se dio de población africana, pero ya proveniente de los Estados Unidos en la etapa, pues no sé, del siglo XVIII más o menos. Exacto, justamente pues la trata negrera abarcó pues a todas las naciones que en ese momento existían, ¿no? Bueno, no podemos hablar de naciones, pero sí de reinos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues Inglaterra también participó, ¿no? Uh-huh. Sabemos que llevaban grandes cantidades de esclavos hacia Estados Unidos y muchos de ellos se llegaron a fugar. Entonces esto... ¿Cuándo se da esto más o menos? Más o menos como 1750 en Ajá. adelante es que empieza a haber como esta intensa pues contacto de Inglaterra con la parte norte, ¿no? Vanessa, muchas gracias por esta información, por este acercamiento a la población afrodescendiente. Y bueno, nosotros continuamos con Norma Guzmán en México en 100 Objetos. Por el siglo XVII, desde África llegó a nuestro país uno de los instrumentos que hoy identifica a la música del sur de México. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí le cuento la historia. Su sonido es claro y alegre. Cada percutido hace sonar la nota perfecta para crear melodías. La marimba es el instrumento que identifica la música de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Veracruz. Y al menos en México ya desde el año 1640 está el primer documento escrito que habla de la existencia de marimbas. La marimba es un instrumento de percusión que cuenta con láminas de madera de distintos tamaños. Cada lámina es una tecla. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y cada una emite un sonido diferente. Y los dos componentes principales va a ser un teclado de madera, que es el que se le da la afinación. Y en la parte baja tenemos cajas de resonancia. La marimba tradicional tiene en cada caja de resonancia una membrana llamada pichancha, que es la que le da vibración a cada nota. Por ejemplo, ahí se oye. Y entonces hay un ligero zumbido. Y se ve como danza aire. Este instrumento se ha ido transformando hasta crear la marimba de concierto, en la cual su sonido corre libremente por el tubo resonador. La marimba está tan dentro de la sangre de los sureños de nuestro país que su música no puede faltar en los eventos de aquellos estados. Pues decimos que uno nace desde el vientre materno, ya estaba escuchando la marimba porque es un elemento que está en todo evento público, en las plazas, en los mercados, en cualquier fiesta.
La marimba tradicional se toca con unas baquetas que están hechas de una madera que se llama huizicil. Esto las hace ser flexibles y resistentes. Llegamos al final del programa luego de conocer de cerca las aportaciones realmente increíbles que la población afromestiza nos dio a lo largo de tantos siglos de historia y cultura en México. Hoy nos reconocemos todos como parte de ese mestizaje indígena, español y africano que sumó ritmos, fandangos, décimas, sones, entre muchísimas cosas que nos hacen una nación sumamente rica en su mundo multicultural. Así es, Javier, y justamente es importante darnos cuenta de cómo los aportes de los afrodescendientes terminaron por dar riqueza a nuestra raza y, por supuesto, también a nuestra nación mexicana. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa aquí en este maravilloso Museo Nacional de las Intervenciones y los esperamos aquí, usted lo sabe, con la X en la frente.